¿Listo? ¿Pueden ver toda la presentación? Yo sí, los demás no sé. Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Otra cosita, por favor, en el chat, a manera de hacer un registro de los participantes, en el chat, por favor, cada uno agregue su nombre para que quede como una lista de asistencia. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, listo. profe. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Hasta ahora nosotros hemos mirado algunos tipos de esfuerzo en barras, por ejemplo, esfuerzos normales, también miramos algunos esfuerzos sencillos, como los esfuerzos cortantes, por ejemplo, en pasadores. Otro tipo de situación ocurre es en elementos sometidos a torsión. Y eso es precisamente lo que vamos a mirar en esta presentación. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una turbina que está moviendo un generador. Y para hacerlo, pues utiliza un eje. Ese eje está sometido a torsión. Aquí podemos mirar los torques que están actuando, el torque que hace la turbina sobre el eje y pues por el principio de acción y reacción, aquí debe haber equilibrio y entonces, por tanto, el torque que hace la turbina sobre el eje es de la misma magnitud, pero de sentido contrario al que el eje recibe en este extremo, y asimismo se transmite a través de este eje hacia el motor. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué tipo de esfuerzos se desarrollan debido a la torsión. Bueno, aquí estamos mirando lo que ya dijimos, que se está transmitiendo torque y que se genera un torque igual de opuesto. Entonces vamos a mirar qué tipos de esfuerzos se generan ahí. Entonces, si nosotros, tal y como lo hemos hecho en otros casos, donde tenemos un elemento sometido a alguna carga, le hacemos un corte, por ejemplo, en este caso vamos a hacer un corte aquí a través de este plano C. Entonces nos damos cuenta de que hay un torque en un extremo, que sería una carga externa, pero que internamente aparecen unas fuerzas. Esas fuerzas sabemos que son las fuerzas intermoleculares que hacen los átomos que están presentes dentro de este plano del eje. Y la suma de todas esas fuerzas pues producen un torque, ¿no? Entonces esas fuerzas internas de F producen un torque interno igual y opuesto al torque aplicado cuando se suman. Ahí están esas fuercitas y cuando nosotros sumamos el torque que producen, ustedes saben que torque es igual a fuerza por distancia. Entonces, si yo multiplico dF por esta distancia ρ, y si sumo eso sobre toda la sección, pues estaría obteniendo el torque total que está actuando ahí. Ahora, el problema que tenemos es que nosotros no conocemos esa distribución de esfuerzos. No podemos suponer, como en el caso de las barras, que esa distribución es uniforme. Y estaríamos en este caso ante un problema estáticamente indeterminado. Entonces tenemos que recurrir a analizar lo que ocurre con las deformaciones para poder determinar cómo son los esfuerzos dentro de esa sección. ¿Listo? Bueno, entonces miremos lo que pasa dentro de un elemento dentro de la superficie del eje. Entonces, lo que notamos es que aparecen unos esfuerzos de naturaleza cortante, o sea, en torsión, a diferencia de otros casos, aparecen unos esfuerzos cortantes. ¿Cómo lo sabemos? Imagínense que un eje
está formado por pequeñas láminas como estas que aparecen aquí. ¿Qué pasa cuando se le aplica un torque? Pues pasaría que se deformaría como se muestra en esta figura de acá abajo. Es decir, que una lámina deslizaría respecto a la otra. Y pues nosotros sabemos que ese tipo de esfuerzo es característico ese tipo de deformación es característico de los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Entonces, primera cosa que tenemos que concluir de aquí, de este análisis, es que la torsión produce esfuerzos cortantes. Ahora, para que esos esfuerzos, si se generan esfuerzos cortantes en una cara, pues por equilibrio tiene que haber esfuerzos cortantes en la otra cara. Es decir, que los esfuerzos cortantes en un elemento de la superficie de un eje, pues no vienen solos, sino que vienen en parejita, así como se muestra aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, esto ya lo dijimos, pues la existencia del esfuerzo cortante se demuestra es por la deformación que sufriría ese eje cuando se lo somete a torque. Entonces, aquí podemos mirar cómo sería la deformación de un eje. Miren en la figura de arriba en la que estoy señalando con el puntero rojo. Aquí tendríamos un eje descargado, se le ha pintado una línea de referencia AB, que para este caso sería recta, estaría recta, sería una línea recta. ¿Qué pasa cuando se le aplica un torque? Como en este caso, en la figura donde estoy señalando con el puntero rojo. Entonces, esa línea que era recta se deforma. Y se deforma por un ángulo que, en esta etapa, viéndola desde este extremo, ese ángulo sería un ángulo phi, que aparece aquí. Ahora, si nosotros observamos, podemos darnos cuenta, pues intuitivamente, que este ángulo va a ser más grande si el eje es más largo, por una parte, y por otra parte también nos daríamos o intuimos que si este torque es más grande, pues deformaría esto o produciría una deformación más grande. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, No, profe, ¿están ahí? pero supongo que los ejes no deben tener mucha capacidad para soportar estos esfuerzos, ¿no? No, de hecho, bueno, eso lo vamos a abordar un poco más adelante, pero los ejes están diseñados para soportar eso, ¿no? Es decir, que la idea es precisamente que cuando ustedes diseñen algún eje, sepan qué parámetros elegir para que ese eje funcione bien. Ahora, algo que hay que aclarar respecto a la pregunta que me hace el compañero es la siguiente. Es que aquí estamos las cosas poniendo los ángulos exageradamente, pero si esto es un elemento de acero, pues realmente ese ángulo de deformación va a ser muy pequeño. Va a ser tan pequeño que ni siquiera lo vamos a poder percibir. ¿Sí? De todas formas, para efectos de entendimiento, aquí se exageran los ángulos para poderlos ver más claramente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿en qué parte se miran esos? ¿Qué es? O sea, se utilizan estos. Camilo, ¿no se va a ir con Carlos? El eje se pueden utilizar en diferentes máquinas, ¿no? Por ejemplo, al inicio presenté el caso de una turbina que está moviendo un motor. Sin embargo, los vehículos, por ejemplo, en los cardanes, donde se transmite la potencia desde la caja hacia la transmisión, ahí encontraríamos otro caso. Otro caso, por ejemplo, en un proceso, cuando un motor está moviendo alguna máquina para un proceso, ese eje estaría sometido a torsión. Y habría otros casos, ¿no? Lo que pasa es que hay unos casos más complejos que miraremos más adelante, cuando el eje no solo transmite torsión, sino que está soportando carga transversal, pero ese sería otro caso más complejo, que todavía no estaríamos en capacidad de analizarlo. ¿Listo?
O sea que estamos en este punto analizando simplemente ejes sometidos a torsión, o sea, en torsión pura. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, continuemos. Entonces, estábamos hablando del ángulo. Ese ángulo es proporcional. Este símbolo significa que es proporcional al torque. Si el torque es más grande, el ángulo va a ser más grande. Y si la longitud del eje es más grande, pues ese ángulo también va a ser más grande. Algo interesante del problema de torsión en ejes circulares es el siguiente. Ustedes pueden notar aquí, si nosotros al eje lo cortamos con planos transversales o planos que corten el eje perpendicularmente, lo que se puede apreciar es que las secciones que eran planas permanecen planas. Aquí lo podemos ver, ¿no? Ejes circulares. Sin embargo, si hacemos lo mismo, por ejemplo, con un eje que no tenga sección circular como este, que aparece aquí, pues nos damos cuenta de que esa observación ya no se cumple, es decir, que las secciones planas no permanecen planas, se distorsionan. ¿Sí? Y eso es importante y nos va a facilitar el análisis de ejes circulares. ¿Listo? Bueno. Profe, o sea que ahí ¿El qué? eh, o sea, digamos, el punto que se deforma es el A pues, la parte del torque, ¿no? ¿Y el otro torque va a sentido contrario o queda quieto? Lo que pasa es que en este caso, para que haya torsión en el eje, tiene que haber un torque igual y opuesto en el otro sentido. Si no, no se estaría torciendo el eje, sino que se estaría moviendo. Ah, ya. Aquí estamos en el caso analizando una situación de equilibrio, ¿cierto? Es decir, donde aquí hay un torque en una dirección y aquí en el otro extremo habría torque en la otra dirección. Ah, ¿Listo? Bueno. Bueno, nosotros ya sabemos dos cosas. Uno, los esfuerzos en los ejes circulares sometidos a torsión son de naturaleza cortante. Esos esfuerzos, producen un ángulo de distorsión, un ángulo phi, ¿cierto? Que es proporcional a la longitud y al torque. Ahora vamos a mirar cómo relacionar ese ángulo phi, que lo mirábamos en la anterior diapositiva, con el ángulo de deformación por cortante, gamma. Entonces, miren lo que pasa aquí cuando hay torque. Aquí, en este caso, estamos analizando una porción del eje cilíndrica de radio ρ. Miren que se ha dibujado aquí un cuadrito en la superficie de esa porción cilíndrica. Cuando actúa el torque, ¿qué le pasa a ese cuadrito? Pues le pasa lo que le pasaba cuando analizábamos el caso de deformación por cortante, ¿cierto? O sea que se distorsionaba. O sea que ese cuadrito, cuando se le aplica torque, se convierte en un rombo. ¿Y eso es debido a qué? A este ángulo gamma de deformación por cortante. ¿Se acuerdan? Bueno. Sí, profe, ahí también toma otro plano, pero Sí, en este caso el ángulo gamma lo estamos viendo en otro plano, ¿no? O sea, no es este mismo ángulo que estábamos analizando, que era el ángulo phi, sino estamos mirándolo al eje desde la parte lateral, estamos mirando qué es lo que pasa con la superficie. entonces tocaría tomar ese ángulo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a llegar a un punto es donde nos vamos a aprovechar que ya sabemos la ley de Hooke para deformaciones por cortante, nosotros sabemos, ustedes saben que ese ángulo es proporcional, que el esfuerzo cortante es proporcional a este ángulo multiplicado por G. De hecho, en el taller
que hicieron anterior, que me lo entregaron ayer, pues eso era lo que nosotros aplicábamos, ¿cierto? Vamos a aprovecharnos de que conocemos esa relación para poder relacionar los esfuerzos con las deformaciones. Y además vamos a aprovechar que se puede relacionar este ángulo de aquí con este ángulo de acá. O sea, se puede relacionar gamma con phi. La pregunta es ¿cómo? Pues miren que si nosotros miramos este plano, digamos, si miramos este ángulo desde una vista lateral, y si miramos este ángulo phi desde el otro plano, nosotros podríamos decir, por una parte, que esta longitud de arco A', que aparece aquí, A', tiene que ser igual a ¿qué? Al ángulo multiplicada por la longitud, que es lo que aparece aquí. Pero si lo miramos por el otro lado, o sea, por este lado, por esta cara, diríamos que la longitud de arco A', es igual a ρ, o sea, al radio por el ángulo. Eso parte de una relación geométrica que dice que la longitud de arco es igual al ángulo por el radio. No sé si lo tenga claro. Pero aprovechándonos de esa relación, aquí hicimos una igualación y estamos despejando gamma en términos del radio, del ángulo phi, el ángulo de torsión, y de la longitud del eje. Profe, qué pena, ¿qué es igual ρ? Rho, Rho Sí, es el el radio radio. de esta porción, de este Ah, cilindro. ya, ¿Sí? Es un sí, radio. ¿Listo? ya. Bueno, no, ustedes pueden ver ahí, pueden verme a mí. ¿Está activa la cámara, mejor dicho? Sí, sí, se puede ver. Sí, señor. Venga, entonces les voy a dibujar algo en el tablero para que ustedes lo tengan un poco más claro. Vale. No sé si puedan ver ahí el tablero en esa parte. Sí. Miren, entonces lo que les estoy diciendo es básicamente esto. Si Profe, yo, más arriba, por favor. Ahí está muy abajo y no se ve bien la cámara. ¿más arriba? Más arriba. Más arriba, listo. Bueno, ahí. Sí, ahí. Entonces, si yo tengo una longitud de arco, si yo tengo un arco y yo quiero calcular esa longitud S, y yo conozco el radio y conozco el ángulo, pues yo sé que la longitud de arco es... Un marcador más. Es que no se nota muy bien. Bueno, vamos a mirar si vamos a usar uno. A ver, ahí lo miran más claro. Eso. Bueno, entonces seguimos. Si esta es la longitud de arco que yo quiero calcular, que la llame S, ¿cierto? La longitud de arco S va a ser el producto del radio por teta. ¿Está claro? Sí. Ahora, imagínense el eje tiene un radio ρ. Este es el ángulo de torsión phi. Y por el otro lado, esto es gamma y esta es la longitud. Entonces lo que estamos haciendo ahí es decir, esta distancia de aquí, esta longitud de arco, por una parte va a ser igual a gamma por L, ¿cierto? Esta longitud de arco de aquí, pero por otra parte va a ser igual a ρ por phi.
Y si de aquí despejamos gamma, entonces gamma sería igual a rho por phi sobre N. ¿Listo? Que eso fue lo que, esto es lo que aparece aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué se concluye ahí? Que la deformación por cortante, o sea, gamma, es proporcional ¿a qué? Al ángulo de rotación y es proporcional al radio. Y es inversamente proporcional a la longitud. Entonces, si me están entendiendo, ¿dónde sería más grande este gamma? ¿En el interior del eje o en la superficie del eje? En la superficie. En la superficie, porque en la superficie el radio es más grande. ¿Listo? Y al ser el radio, pues phi también va a ser más grande, ¿verdad? Ah, no, mentira, no, 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 el no. ángulo fino depende del radio. El radio no, sí, sí, perdón. ¿Listo? Ahora, como ustedes ya conocen la ley de Hooke, ustedes saben que el esfuerzo cortante es proporcional al ángulo gamma. Entonces, por la respuesta que me acaba de dar el compañero, ¿dónde sería el esfuerzo más grande? ¿En el interior del eje o en la superficie del eje? En la superficie también, ¿no? Porque ser La proporcional. superficie. En la superficie, porque en la superficie, como ya lo dijimos, lo acaban de decir, en la superficie este ángulo phi es más, este ángulo rho, este ángulo gamma es más grande, por tanto, el esfuerzo también va a ser más grande, porque es proporcional a ese ángulo. ¿Sí? Sí, profe. Es más, miren aquí lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un eje sólido, el esfuerzo va a ser máximo en la superficie. ¿Y cuánto va a haber en el centro? Cero. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, el esfuerzo es proporcional al radio. El radio vale cero, el esfuerzo vale cero. Ahora, si el eje es hueco, pues esto va a ser máximo en la superficie externa y va a ser mínimo en la superficie interna, pero no va a ser cero. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Profe, estas fuerzas que están ahí que interactúan, No, no son fuerzas. Este es un diagrama que esquematiza cómo es el esfuerzo dependiendo del radio. Entonces, lo que estamos diciendo es que en la superficie, o sea, en la parte externa del eje, el esfuerzo cortante es máximo. ya listo, Y profe. en el centro, sí, eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, miren que aquí estamos recortando la ley de Hooke. El esfuerzo es proporcional al ángulo gamma o al ángulo de corte. Y si nosotros lo reemplazamos, pues estaríamos llegando a esta expresión y estaríamos diciendo que el esfuerzo es proporcional al radio por un valor máximo. O lo que estamos diciendo básicamente con esta expresión es que el esfuerzo va creciendo linealmente hasta que llega a un máximo. Cuando ρ es igual a c, esto se cancela y el esfuerzo se hace t igual a tau máximo. Entonces, lo que se concluye es que el esfuerzo varía proporcionalmente o linealmente con el radio. Y ahora ya que tenemos una forma, ya que conocemos la forma como se distribuye el esfuerzo, ya podemos aplicar equilibrio y hallar una relación que nos permita determinar ese valor de esfuerzo. ¿Listo? Entonces miren que, pues no sé si aquí aparezca. Ah, bueno, sí puedo quitar esto de aquí.
Miren aquí, nosotros al principio dijimos que el torque, en esta diapositiva de acá, precisamente acá, dijimos que, miren esto lo dijimos al inicio, que el torque externo era igual al torque, a la suma de los torques que producen las fuerzas internas, ¿cierto? Ahora ya sabemos cómo se distribuye tau y lo reemplazamos, lo reemplazamos en esta expresión y obtenemos y llegamos a esta integral. Ahora, aquí aparece una integral que es muy interesante, que es la integral de r cuadrado de a. Esa integral se le conoce como j y es el momento polar de inercia de la sección. Así como en su curso de estática nosotros calculábamos momentos de inercia, aquí aparece una integral muy parecida que se llama momento polar de inercia. ¿Por qué se llama momento polar de inercia? Porque depende de R, no depende de X o de Y, sino de R. ¿Sí? Ahora, tal y como lo hacíamos, como pasaba en el curso de estática, hay unas fórmulas que ya están tabuladas para algunas secciones conocidas. En este caso no necesitamos muchas fórmulas porque lo estamos haciendo para ejes circulares. Entonces, puede ser ejes circulares macizos como este o ejes circulares huecos como este. Para esos casos ya se conoce el valor de J, que precisamente aparece aquí. Entonces miren que J para un eje macizo es igual a 1/2 de pi por el radio a la cuarta. Y para un eje hueco, J es 1/2 de pi. Profe, disculpe, esa C que aparece ahí, ¿qué es? Esta C sería el radio exterior, en este caso. En este caso sería el radio para un eje macizo. Para un eje hueco, C2 sería el radio externo, C1 sería el radio interno. Y en la fórmula, pues sería el general, ¿no? Sí, entonces miren que aquí lo que estamos haciendo es precisamente reemplazando, simplemente la fórmula es 1/2 de pi radio a la cuarta, y acá pues simplemente sería 1/2 de pi, la resta de los radios a la cuarta. Profe, yo tengo una pregunta. Si la fórmula al final queda el tau máximo sobre C por J, Ajá, pero J es igual a pi medios por C a la 4. ajá. No queda, entonces quedaría tau máximo por pi medios por C a la 3. Sea la ¿No 3, quedaría? sí, 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 claro. correcto. Ah, listo. Lo Vale. podría reemplazar directamente ahí, Ya, solo que esta fórmula es una fórmula general y como eso sería lo que tú me acabas de decir, solo sería para ejes huecos, perdón, para ejes macizos. Entonces es mejor, es más general esta fórmula porque claro. no depende si el eje es macizo o hueco, funciona en cualquiera de los dos casos. Profe, ¿y si es un eje hueco, en la C ponemos el C2 o qué se pone ahí? Ah, buena pregunta, pero esa pregunta tú me la respondiste hace un rato. ¿Dónde es más grande el esfuerzo máximo? Ok, en el C2, ¿no? En la superficie, o sea, en C2. Ah, listo. O sea, que ahí pondríamos el exterior. En el caso de que queramos calcular el espacio máximo, sí. Ah, listo. Gracias, profe. Que es generalmente lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos evitar una falla, entonces siempre trabajamos con los casos más críticos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, gracias. Listo. Entonces, finalmente, pues llegamos a esta fórmula, que es al final la fórmula que ustedes van a aplicar, pero para que ustedes apliquen esta fórmula, pues tienen que haber entendido cómo es que se aplica y de dónde sale, ¿cierto? Entonces, finalmente, lo que se llega es a la conclusión de que el esfuerzo cortante máximo en un eje sometido a torsión es igual al torque por el radio sobre J, por el radio externo sobre J.
Y que si que queremos calcular el esfuerzo cortante, ya no máximo, sino en cualquier radio, entonces tendríamos que en vez de C, pondríamos R, que lo calcularíamos en cualquier radio. Noten que aquí, por ejemplo, si R vale 0, este esfuerzo sería 0, es decir, en el centro de un eje macizo no hay cortante. ¿Listo? Profe, ¿y para qué nos serviría calcular un esfuerzo cortante que no sea el máximo? Pues desde el punto de vista práctico, creo que no sería muy útil, ¿no? Realmente no sería muy útil. Pero hay algunos problemas en el taller donde nos piden el esfuerzo. Hay unos problemas en el taller donde nos piden que calculemos en sitios diferentes al radio externo. Profe, eso no es una P, eso es una R, sí, ¿no? Dijo usted. Esto es un robo, pero realmente significa R. Ah, ya. R que sería el radio, ¿no? Que dijo, ¿no? Exactamente. Ah, ya, ya. Entonces miren que aquí está definido J, pues aquí ya se nos saca un poco más, y aquí está la definición. J es el momento polar de inercia, es un parámetro geométrico que solo depende del radio del eje, en el caso de un eje sólido. Y en el caso de ejes huecos depende del radio interno y del radio externo. Entonces, noten lo siguiente. Miren que esta fórmula es bastante, pues, o sea, aplicarla no es complicado, es muy sencillo aplicar esa fórmula. Lo que sí hay que entender es qué es cada cosa, ¿no? Entonces, noten que el esfuerzo es proporcional a la carga y es proporcional y es inversamente proporcional a J. Más o menos se parece esta fórmula a la que nosotros habíamos calculado para una barra, pero en la barra que teníamos arriba teníamos F, ¿cierto? Que es la carga, y abajo ¿qué teníamos? Área. Área, que es un parámetro geométrico. Entonces, les podría decir que J es como una analogía de lo que es un parámetro geométrico que resiste la torsión. Es decir, que un eje es bueno a torsión siempre y cuando tenga un J grande, para decirlo de otra forma más sencilla. ¿Y cómo se hace que un J sea grande? Porque J, por la definición que tienen ahí ustedes, J es la integral de R cuadrado de A. Es decir, que J mide el producto de R y de A, de R al cuadrado y de A. Es decir, que si el material está más alejado del eje, eso nos va a resultar en un J más grande. Por esa razón, los ejes tubulares pueden tener un espesor de pared muy pequeño, pero si tienen un radio grande, van a tener un J bastante grande. Y esa es la razón por la que los ejes tubulares son bastante indicados para torsión. ¿Listo? O sea, J es proporcional al diámetro. Al radio. Pues sí, al radio. Al radio, pero al cuadrado. Ah, ya, ok. Mira, aquí está ahí está la integral. Precisamente la integral te está diciendo. J es proporcional al radio al cuadrado y también es proporcional al área. Ya. ¿Listo? Entonces, deben tener claro ese concepto de momento polar de inercia para poder entender cómo funcionan los ejes y cómo hacer un eje más apropiado para soportar torsión. Bueno, aquí está un resumen. Está otra vez un recorderis de J para un eje sólido, J para un eje hueco. Les dejo la tareita de que me demuestren cuánto vale J, pero no como función del radio, sino como función del diámetro. En ambos casos. ¿Cuánto valdría J, pero como función de los diámetros en vez del radio? Sería fácil la demostración, simplemente aquí tendrían que poner en vez de C, el diámetro, pero aquí nos cambiaría algo, ¿cierto? Porque ¿cómo se relaciona el diámetro con el radio? El diámetro es igual al radio sobre 2. Ajá. Entonces, si ustedes reemplazan esa relación aquí, obtendrían J como función del diámetro. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo.
Aquí tenemos un ejemplo, es un eje que está soportando varias poleas, por ejemplo. Aquí se aplica un torque de 6 kN en esta polea de aquí. Acá tiene acá está transmitiendo un torque de 14 kN por esta polea de acá. Está saliendo 26 kN y por aquí está entrando 6 kN. Entonces lo que nos preguntan es varias cosas, ¿no? Nos dan los datos de los diámetros. Noten que este eje de aquí, el eje BC, es un eje hueco, mientras que el eje CD y el eje AB son sólidos y tienen un diámetro D. Entonces nos piden lo siguiente: los esfuerzos cortantes mínimos y máximos en el eje BC, ¿cierto? O sea, en este eje, por una parte. Y por otra parte nos piden cuál debe ser el diámetro de este eje, si nos dan la resistencia admisible, que es de 65 megapascales. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos este problema? Profe, ¿sería posible que con el mouse pueda irlo resolviendo ahí para ir mirándolos paso a paso? Que vaya con el mouse resolviéndolo, ¿dices? O sea, Sí, o sea, fórmulas ahí en la parte blanca donde aparece eso. ¿Es posible hacer eso? pues más bien podríamos hacerlo en el tablero, ¿no? Pero no sé si se mire bien. O averiguar bien para la próxima clase cómo hacer para ir resolviéndolos ahí. Claro, porque es que para poderlo hacer directamente necesitaría tener un digitalizador, entonces creo que es un poco más complejo, pero si quieren lo hacemos, lo podemos hacer en el tablero, ¿no? Bueno, profe. Bueno, entonces tenemos en este caso un eje, ¿cierto? ¿Sí lo miran ahí, el dibujito? Sí, profe. Por acá el otro. Y por aquí el otro. Bueno, entonces, este es A, B, C y D. Digamos, estas son las posiciones del eje. Aquí hay un torque de 6 kN. Por acá tengo 14. Por acá tengo 6. Y por acá tengo 26. Entonces la pregunta es, ¿está en equilibrio? Primero que todo. Vamos a ver, tengo 6 más 14 más 6, son 26 que van en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y tengo 26 que van en sentido de las manecillas de reloj, o sea, está en equilibrio. Tengo menos 26 más 26 que igual a 0, ¿cierto? Bueno, primero que todo hay equilibrio. ¿Listo? Por otra parte, nosotros deseamos calcular el eje en diferentes porciones, entonces lo que nos interesa es saber cuál es el torque que está actuando en la porción AB, en la porción BC y en la porción CD, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer con la metodología que hemos desarrollado siempre, y es de hacer cortes, ¿cierto? Entonces, si hacemos cortes, podemos determinar el torque que está actuando en cada porción. Por ejemplo, hagamos un corte en la porción AB. Entonces, si hacemos un corte en la porción AB, tendríamos el eje
tendríamos el torque que está actuando ahí, en esa polea, y aquí ¿qué habría? Aquí tiene que haber un torque de AB que yo lo he dibujado positivo. Entonces tendría sumatoria de torques debe ser igual a 0, o sea, 6 más TAB debe ser igual a 0, o sea que TAB cuánto va. Menos 6 kilonewton por metro. Y así podría ir haciendo diferentes cortes sobre el eje, pues de hecho aquí aparecen, pero sí sería, pues sí quería hacerlo al menos con un caso. Entonces miren que aquí se hacen los cortes, que es lo que aparece aquí, ¿no? O sea que son tres cortes prácticamente, de A a B, de B a Exactamente. C. A, B, BC y CD. Entonces aquí se hace equilibrio y ahí aparece, pues ahí se despeja TAB. Lo mismo se aplica el equilibrio en TBC, ahí resulta. DVD. Y así mismo se aplica pues, en el otro caso, ¿no? Aquí ni siquiera en la presentación, ni siquiera está el otro caso, porque el otro caso es también trivial. Pero ustedes podrían verificarlo en sus casas con más calma, ¿no? Llegarían a determinar que el torque en la porción CD es también de 6 kN. ¿Listo? Bueno, Profe, ¿hay entonces, si ya tenemos el torque, momentos o solamente ya podemos calcular, si ya tenemos el torque en cada porción, ya podemos calcular los esfuerzos cortantes en cada porción. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, nosotros sabemos ya, pues aquí nos dan los datos del eje BC, ¿cierto? Nos dicen, mire, el eje BC tiene un radio externo de 60 milímetros, un radio interno de 45 milímetros. Es decir, que nosotros inmediatamente aplicaríamos la fórmula de momento por la línea y podríamos calcular directamente cuánto vale J. Que en este caso nos dio 13.92 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Y si tenemos el J y tenemos el torque, porque el torque TBC era 20, ¿se acuerdan? El radio externo C2 es 0,06 metros. Y el J, pues directamente entonces en el eje BC, el esfuerzo cortante máximo es de 86.2 megapascales. Ahí está calculado el torque, el esfuerzo cortante máximo. Y por ahí derecho, pues también podríamos calcular el esfuerzo cortante mínimo. Noten que, miren que aquí hay como un triangulito. Si yo conozco el esfuerzo cortante aquí, el grandote, el esfuerzo cortante máximo, me queda fácil calcular este esfuerzo aquí, en esta superficie, o sea, el mínimo. Voy a conectar mi computador, parece que se va a agotar la batería. Tengo un problema, chicos, porque en este salón no hay, parece que no tengo energía. O sea que se va a apagar el computador. Entonces, trataré de avanzar hasta donde más pueda. ¿Listo? Porque se va a apagar el computador. Bueno, profe. Listo. Bueno, entonces, si ya les decía que con esta relación geométrica podía calcular el tau mínimo, haciendo aquí como una semejanza de triángulos, ¿sí? Porque son proporcionales. Y aquí calcularía el cortante máximo y el mínimo.
Para el caso del eje AB o del eje CD, sabemos que en ese caso el torque es de 6 kilonewton-metro. ¿Listo? Entonces, para ese caso, por ejemplo, aplico la misma fórmula. Ahora, aquí tengo un problema y es que no conozco el diámetro del eje, pero sí conozco la resistencia del material. Entonces, lo que tengo aquí es un problema donde conozco el tau máximo, pero no conozco el diámetro o el radio del eje. Entonces, si reemplazo yo aquí digamos, despejo esta ecuación, pues puedo fácilmente determinar cuál es el radio del eje, y si tengo el radio del eje, pues puedo calcular el diámetro, que sería lo que se hace aquí, ¿no? ¿Listo? Bueno, aquí está, ahí lo hacen. Y el otro caso, el otro problema que se tiene a veces es el de determinar este ángulo phi. ¿Recuerdan el ángulo phi que aparece ahí? Ese también lo podríamos determinar. Entonces, si ustedes se acuerdan de la relación que había entre gamma y phi, pues nosotros teníamos esta relación. Si la reemplazamos en la fórmula, podríamos reemplazar este gamma aquí en la fórmula y despejaríamos phi, ¿no? Que es lo que se hace aquí realmente. Entonces aquí estamos calculando el ángulo de torsión como función del torque, la longitud, J y G, que sería el módulo de elasticidad del material A cortante. ¿Listo? Es decir, que ese ángulo de torsión es proporcional al torque, a la longitud, y es inversamente proporcional. Chao, ¿Ya se chao. pifió? Así ya se pifió. Baila, marica, hasta ahí llegó. Ojalá se le grabe, o sea, sí se le guarde la clase, porque alguien más la grabó. No, ¿cómo se graba? Abajo a la ¿Verdad? derecha hay tres punticos de opciones. Ah, pero sí, todos creo que a todos se nos activa. Cuando o sea, cuando el que hace la clase la activa, a todos se nos activa. ¿Qué puedes decir? Porque tiene ese puntico rojo que empieza a grabar, ¿o qué? Ujú. ¿Dónde? Ah, no. O sea, que le doy de grabar que se guarda, ¿o qué? Ah, pues. Qué marica.